Our webinar is about amplifying research voices and highlighting young children in emergency settings in Latin America and the Caribbean. Thank you for taking your time to join us today. The webinar will be presented in English and in Spanish. We have a live interpreter for the event. Please choose your language of choice by clicking on the interpretation button at the bottom of the screen. If you choose to use the original audio setting, you will listen to the presentations in the language they are spoken, which is both English and in Spanish. So if you only wish to listen in English, click English. If you only wish to listen in Spanish, click Spanish. To ask questions to the presenters, please use the Q&A tab at the bottom of the screen. And to interact with other attendees and for troubleshooting questions, please use the chat tab at the bottom of the screen. And now I would like to present Joan Lombardi, who is one of the co-chairs of the Research Forum. And she will talk to you today about what is the Research Forum on Young Children in Emergencies. Thanks so much, Catherine, and bienvenidos a todos. I'm really very honored to be here on behalf of my co-chair and myself, Erin Merriam from BRAC. We are sponsoring these webinars around the world to bring more attention to the needs of young children and those who care for them. As we know, all around the world today, this morning or this afternoon, wherever you are, there are children that are affected by climate, by conflict, and by other emergencies. The purpose of the Research Forum is to bring together a global group of researchers to foster collaboration and knowledge sharing so that we can better support both young children and their caregivers that are affected by crisis and displacement. We launched the forum last year in 2022 with the support of the Moving Minds Alliance, and we're bringing it again around the world to highlight those places that are struggling to address these issues. We believe that quality research is rooted in a local context, and it's only in that local context that we can better inform policy and practice and hopefully transform the lives of young children and their families. We're trying to disseminate quality research. We're holding not only these regional webinars, but we've been sharing roundups and updates of research going on around the world. And we hope that you're being able to access that and to put that research to action. We know it doesn't do any good if we're putting our research only in publications that are not being put to use in the field. So our work is to really transform the way research is used. I am delighted to be joined here today by our moderator, and we've been extremely lucky to have a wonderful group of researchers as our core members. And our moderator today, Andres Moya Rodriguez, has been a core member from the beginning of this effort. He's a associate professor at the School of Economics at Universidad de los Andes. He's a champion of not only young children, but their caregivers. He is the director of Semillas de Apego, a group-based psychosocial intervention that's focused on primary caregivers that are torn by violence. We are indebted to his knowledge, not only where he's working, but in the region as a whole. It's a great honor to turn this over to Andres. Thank you for being with us. Thank you, Joan. Thank you for your kind words, and thank you everybody for joining us today. I think a special thanks to the Moving Minds Alliance Research Forum, which has, as Joan was mentioning, brought us together to amplify the voices of young children in emergencies, including also their caregivers. Today, we actually have three magnificent presenters
that will delve into the circumstances, the needs, and the challenges that young children and their caregivers are facing in Latin America and the region. For each presentation, we're going to have 10 minutes presentation, and then we'll have a 5-minute Q&A. So please, as Catherine was mentioning, if you have questions that you want to direct to the presenters, please go into the Q&A, and I'll be selecting some of the questions. Without further ado, let me introduce the first presenter. This is Rachel Marcus. She's a senior fellow at the Overseas Development Institute, and she's also a legal technical advisor for the Advancing Learning and Innovation of Gender Norms Aligned platform. Her main areas of research and interest are education, economic empowerment, migration, and child protection. And she'll be guiding us right now on an amazing presentation about children, young children, and emergencies in the region. So Rachel, the floor is yours. Thank you so much for being with us. Thank you, Andres. I hope everyone can see my screen. So the study I'm going to talk about now was commissioned by UNICEF as an input to their programming to support children on the move in the region. This slide outlines briefly the key questions of the study. So our brief was to document the challenges that children on the move in the region face, what the kinds of responses are and evidence of their impact, and to identify evidence gaps. We did this work largely through desk review, with some interviews with UNICEF staff of other international organizations and of partner organizations that UNICEF works with. The study ran over the period of about 9 months and involved review of over 450 documents in Spanish, English, Portuguese, and French from across the region. We tried to be as holistic as possible, looking at a wide range of areas of children's well-being and different types of migration. So we looked at seasonal and internal migration, as well as international migration, which is so much higher profile in the region, but actually involves fewer children than internal migration in many countries. We looked at communities of origin, children in transit, at their destinations, and those children who return to their countries of origin. And we looked at issues for first and second generation children in their destinations. So really quite a wide range of issues, contexts, and types of migration. And it's important to say here at the outset that only a small proportion of the literature we looked at focused on young children. Most either referred to children without mentioning their age group or focus on adolescents. But nonetheless, I'm really grateful for this opportunity to synthesize our particular findings on young children and to present them to you today. So what are the particular challenges that young children on the move in Latin America and the Caribbean face? Well, we've grouped them into 3 areas, and the greatest volume of evidence is about survival, health, and nutrition. Just to highlight a few of these, of course, it's really widely recognized that children, and young children in particular, face specific and particular and higher levels of challenge to their survival in transit due to the impacts of hunger, dehydration, and also for those who are traveling by boat, drowning risks as well. We found mixed evidence on the nutritional status of young children on the move. Not that they contradict each other, but different studies have looked at different things. So, for example, data from Colombia showed high levels of malnutrition among pregnant women arriving from Venezuela and a related increase in low birth weight among babies born in border cities. On the other hand, data from Ecuador showed that malnutrition rates among Venezuelan children arriving in the country were not necessarily higher. In fact, they were a bit lower than for Ecuadorian children of the same age.
Another set of issues that are perhaps less well recognized are the health risks for children who accompany migrant worker parents, and work on farms, such as exposure to farm chemicals, machinery, and the risk of accidents. And in the studies we've reviewed, we particularly found studies highlighting these issues among families migrating seasonally from Guatemala to work in farms in Mexico. We also found generally worse access to water and sanitation for migrant families and native populations in a range of countries across the region. And I also wanted to highlight issues to do with the psychological well-being of young children who stay behind when their parents migrate. In terms of early Rachel, education, sorry, I just want to say, could you just slow down just a little bit for the interpreter? yes, sorry. Thank you. In much of the region, children on the move have the same rights to access early education as nationals do, but one of the main barriers is the lack of spaces or distance to schools or preschools, and also costs form barriers that prevent children taking up these spaces. So, for example, the data that we have here from Peru show that about a third of Peruvian children of preschool age enrolled in preschool in 2018, but only a quarter of Venezuelan children of the same age did. And in the whole area of early education and how far young children on the move are able to access it, we found an enormous number of knowledge gaps. So very limited data on levels of uptake, on what support, if any, teachers are receiving to help them integrate young children, recognizing that these children, if they do come from a different language background, will be less likely to speak the language of the country they've come to than is the case for older children. We also found a set of studies that focused on childcare and protection issues. Although there was less on the protection risks that young children face than for other age groups, reflecting the fact that they are more likely to be traveling with their parents, we did find some very specific insights around how policies and programs are not fully tailored to the needs of young children on the move. So, for example, child-friendly spaces often provide play activities for children in transit points and in host communities, but parents are required to stay, which limits their access to work and the migration-related administration and legal processes they need to go through. We found that access to daycare was a continued issue for parents and young children in many settled migrant communities, which impacted either on parents' ability to work or older children, or led to older girls in particular caring for younger children, younger siblings while parents were working. So what sorts of policy and program responses did we find? Well, this map shows the concentrations of evidence. You can see they are strongest in Mexico and Colombia, and then also to a lesser extent other countries that receive a large number of Venezuelan migrants and refugees, and also a little an additional focus in Northern Central America as well. And this chart shows the sector focus of the different types of responses we found. It's important to say that all of the initiatives we looked at were in some degree focused on children, so we're not assessing wider initiatives. But you can see a very strong focus on child protection, followed by health and nutrition, and then education as the three top areas of activity. And what did we find about what's working? Again, I won't go through everything on these slides, but just to highlight a few of the issues that we found. With respect to health and nutrition, we found that the responses are more slanted towards emergency health and nutrition support while people are on the move and in the early phases of settlement. And I think this reflects a recognition that early childhood is a unique and sensitive period in terms of children's health and future development, and that there are very practical measures that can be taken to support children as they are moving through different countries. For example, having early childhood vaccinations at border posts, or things like small packets of nutritional supplements that are easier for people on foot to carry.
I also wanted to highlight, which I think actually has gone off the bottom of the slide, that levels of access to the healthcare system are quite variable for irregular migrant families on the move. So with regular status, migrants can generally access health insurance systems for which they may face cost barriers or discrimination, but at least the right exists. But in many countries in the region, irregular migrants can only access emergency healthcare, though some also make provisions for pregnant women and children under 5 to access wider health programs as well. In terms of education, we found the types of responses grouped into 4 main areas: having rights to access early education, having sufficient spaces, addressing cost barriers, and then migration specific issues such as having learning passports to enable children to have certification of what they've learned and bring it to a school system, often in another country. So we found interesting example of that from Mexico, of children who were in extended transit waiting for immigration and asylum decisions from the US. Also a nice example from Brazil of bilingual home learning materials for young children during the pandemic, which potentially is a replicable model that could be extended in contexts where children are moving to a country where they don't speak the language. Rachel, sorry to interrupt. Just to signal that you have 2 more minutes. Thank you so much. Yeah, thank you. Great. So in terms of child protection, most of the responses we found focused at the general level of enhancing the system and weren't focused particularly on young children. A couple of things, though, that were focused more at the younger end of the children on the move were enhancing birth registration provisions in Colombia and Panama. Some measures to support more child-friendly alternative care for children in Mexico, Peru, such as group homes and foster care, and also supported independent living for adolescent parents, of whom there were a substantial number, particularly coming from Venezuela, with the positive knock-on impacts on their children. The other thing I wanted to highlight, based on UNICEF evaluation in Colombia, was that some of the parents they interviewed said that they felt there was far too much emphasis on violence prevention courses and not nearly enough on meeting their basic needs that would allow them to provide for their children. This is a quote from one of the mothers. "There are so many of these workshops on parenting here that you would think we don't love our children. The NGOs are fighting over each other to use these spaces. There are so many of these types of workshops every week." And another said, "The problem in this community is not primarily violence against children. It's poverty and lack of employment, which prevents parents meeting basic needs and giving their children a better life." And I think that's really important to remember, because actually one of the things we didn't find much in these studies was very much of the voices of children or of parents. And that's one of the things I flagged on this slide. When we did find children's voices, it was largely those of adolescents, for understandable reasons, but little on what young children were actually experiencing. We found a lack of impact evaluations overall and very limited age disaggregated data. We found that most initiatives with returnees, for example, were focusing on school-aged children and adolescents, very little on any provision for younger returnee children. And we also found a lack of data on how far people on the move were making use of early childhood related services and how that differed for different groups of migrants. We also found a number of geographical gaps, which you can see on this slide. So finally, the study closed with a few recommendations of how to increase the amount of evaluation evidence to have a better understanding of what is actually working for children on the move in the region. We felt there needs to be more priority given to impact evaluation, more understanding of refugees and migrants, including children's satisfaction with the services. And this could be done by pooling funds more between organisations
to enhance collective needs assessment and impact evaluations, and also making greater use of publicly available data to understand policy and programme responses. This final slide shows some of the outputs of the study, which are available in English and Spanish, and the URL where they can be downloaded from. And I know this will be shared with participants after the webinar. So thank you so much for your time and attention, and I'm very happy to answer any questions you might have. Thank you, Rachel, so much. Particularly like the holistic approach of this presentation, and how you went through different dimensions that we know there's limited information and limited evidence for these young children, especially, and how we need to maybe promote and foster and support all this other research. We have some minutes for Q&A. If you can type up your questions in the Q&A box. Maybe while some other of the attendees get the courage to type up some questions. Maybe just one question on my side, Rachel. I think you mentioned that education, you see that across the region, specifically in Latin America, less so in the Caribbean, there is a kind of the opportunity for young children, for migrants to access the educational systems. We see that especially here in Colombia. But there's this question and there's this evidence on how do you support infrastructure, how do you support capacities when the systems that are already overwhelmed get more and more children. This can have like negative effect on locals and hosts. You can have negative effects on teachers because they were overwhelmed or over capacities. So what are your thoughts on this dimension? How should we move forward to be able to receive migrant children into schools, into childcare, and at the same time support local children and teachers? Thanks, Andres. Well, I feel that one part of the response is recognition of quite how many children and families there are on the move. And you know, we know that international funding to support children and families who are displaced in Latin America is very much less than in other regions. And there's perhaps a perception that this is a middle income region and that national governments can do it. And that is, and at the same time, you know, more people are displaced from Venezuela than practically any other country in the world. And so I feel like, you know, much more international finance is needed to support that integration and support of children and families into schools. And I know that, for example, funds like Education Cannot Wait has been supporting expansion of provision, but it still isn't enough. So I think that's one key part of it. But I think it's also right what you said, that it's not just about school spaces, but also about supporting teachers to have the capacity to accommodate children who've perhaps had traumatic experiences or don't speak the language, or you know, generally that it's a more challenging transition for them than it is for local children. And also, as you rightly said, also to support kind of integration and you know, to prevent, you know, feelings of jealousy and a sense that the migrant children or refugee children are getting more than local children. And that really can only be done by massively increasing the investment. So, I mean, from my perspective, and that's obviously coming from somebody who's sitting in a global north country and, you know, which is a donor country to Education Cannot Wait, for me personally, I feel like there's an onus on people like us to do more advocacy for Education Cannot Wait and other such types of funds, to be paying much more attention to displacement and all its consequences in the Latin America region. Sorry, that was quite a long answer. Yeah, no, thank you so much. And just I agree that we need to highlight that this is a shared responsibility. It's not only a responsibility from the governments and countries in the region, but also there was one mention. I think we need also to think about how to make better and smarter investments, right? You have many of these organizations doing things at the same time, similar programs, actually competing for the beneficiaries. And I think we can move forward with better
investments. Our time is up for the Q&A. I see that Marika and Gonzalo have some questions that came at the end. I hope we can touch on these later on. Now I'm gonna introduce Valentina Glockler. Second, please. Valentina is, and I'm actually I'm gonna switch to Spanish because Valentina is gonna be leading her presentation in Spanish. Entonces, es un honor de recibir y de presentar a Valentina Glockler. Valentina es antropóloga mexicana que trabaja en el Departamento de Investigaciones Educativas de CINVESTAB en la Ciudad de México. Y su trabajo se enfoca en estudios de infancia, migración infantil, trabajo infantil, antropología del Estado y humanismo en México. En esta ocasión, Valentina nos va a presentar, nos va a hacer una presentación sobre niños y niñas en la frontera de México que han sido desplazados a la frontera entre México y Estados Unidos, y a pesar de que es una población grande y que está creciendo, sin embargo, ha estado en cierta forma ignorada y ha sido invisible. Entonces, Valentina, muchas gracias por estar con nosotros y con nosotras. Te doy la palabra. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación a todo el equipo que ha organizado este excelente encuentro y seminario. Y sí, justamente como decía Andrés, quisiera 10 minutos dedicarles a dos objetivos. Uno es justamente amplificar las voces de niñas, niños, jóvenes mexicanos que nos hablan de una migración histórica ya en México, y la otra es mostrar estas otras formas de realizar investigación, que justo como decía Joan hace rato, la importancia de que nuestras investigaciones no se queden en el ámbito cerrado y muchas veces limitado de la academia, sino que sirvan a las comunidades y tengan el propósito de amplificar las voces de las propias niñas, niños, sus comunidades, sus familias. Quisiera empezar entonces dando un poco de contexto histórico. México se ha convertido en un país frontera, en un país tapón, en donde confluyen múltiples formas y dinámicas de flujos de movilidad, flujos migratorios, tanto de origen como de tránsito, retorno, inmovilización por las violentas políticas migratorias regionales, refugio y búsqueda de refugio, y también destino forzado y destino resignado de muchas personas que no tenían la intención de quedarse y terminan quedándose en México. Hablamos entonces de México como un territorio de confluencia, traslape y concatenación de múltiples dinámicas migratorias. Y aquí creo que es importantísimo no solo mirar a las que coexisten y confluyen en el mismo espacio, sino aquellas dinámicas de migración y específicamente de movilidad infantil que se han ido transformando a lo largo de los años y se han ido convirtiendo en flujos que no son flujos migratorios inconexos o distintos, sino como uno va dando lugar y va dando paso a otros. Me refiero específicamente a dinámicas de migración de comunidades indígenas y de origen rural que empezaron migrando como una migración interna, sobre todo jornalera, a los campos agrícolas y los polos de atracción agrícola, y después se fueron convirtiendo en migraciones internacionales y ahora están sujetas a procesos de desplazamiento forzado muy preocupantes y que todavía no han sido completamente reconocidos por el Estado mexicano. Bueno, entonces como les decía, esta presentación tiene el objetivo de mostrar muy rápidamente un trabajo que empezamos hace 18 años con estas comunidades indígenas y que se ha ido construyendo a lo largo de estos 18 años, primero mediante la producción de materiales, cuadernillos,
algunos bilingües, algunos no, que condensaban las experiencias migratorias de niñas, niños y jóvenes indígenas Nasabi de la región de la montaña de Guerrero, que en español malamente se les nombra mixtecos. Y el origen, el propósito central ha sido eso, amplificar sus voces, sus experiencias, sus, digamos, análisis de vida y análisis teóricos en torno a sus propias experiencias migratorias y las de sus comunidades. Entonces, en ese sentido, hemos realizado documentales, libros, investigación publicada en formato, digamos, académico, pero también libros de uso en la comunidad y pequeños mini documentales etnográficos. Entonces vuelvo a retomar el recorrido de estos flujos migratorios que empiezan como una migración jornalera interna a los polos agrícolas, de producción agrícola en México para exportación, y se va desarrollando en distintas etapas. Entonces, digamos, esta primera etapa pertenece a ese momento de la migración jornalera, y aquí es muy importante destacar los vínculos entre el trabajo infantil y la migración infantil o el desplazamiento forzado por la violencia económica. Es lo que nos hace querer trabajar y querer ayudar. Es más que nada la necesidad, eso es lo que hace que los niños quieran trabajar y ayudar a sus papás. Porque están viendo pues la economía como está, no les alcanza el dinero, ellos también quieren comer algo y no dicen sus papás que no hay dinero, pues buscan la manera de cómo ayudar para poder conseguir dinero. Pues cuando crecí, terminé la primaria, empecé a trabajar, pero es que no, como no teníamos suficiente dinero, me puse a trabajar para ayudar a mi mamá, a mis papás, para poder salir adelante. Uno aprende pues a recorrer ligera pues el mundo, así de esa manera, por medio de trabajo, porque primero en el pueblo pues no hay nada. Muchos de ellos hacen su cosecha de maíz, frijol y todo eso los mantiene vivos. Pero pues hay veces que la necesidad llega más allá, pues necesitan otras cosas, vida, aunque trabajes todos los días, no te alcanza. Entonces, por ejemplo, esta es la historia de Silvia, una niña que empieza migrando a los 6 años para trabajar en los campos agrícolas y ahora es solicitante de refugio en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque después de empezar una oleada de migración interna, muchas de estas familias migran a los Estados Unidos, viven ahí por distintas temporalidades, son retornadas o deportadas por distintas razones, sufren retornos forzados y deportaciones, y empiezan a regresar a comunidades a lo largo de más o menos una década en las que se van complejizando pues dinámicas regionales y nacionales muy difíciles, muy complejas, que tienen que ver con la captura de parte de los cárteles del narcotráfico, la guerra contra las drogas iniciada por el presidente Felipe Calderón y que ha dejado un panorama sumamente complejo de violencia y que ha detonado desplazamiento forzado, ¿no? Entonces, en estas comunidades hay una dinámica comunitaria interna y transnacional que hace que haya un flujo, digamos, constante de personas, pero con el cierre de la frontera este flujo se va haciendo cada vez más complejo, más difícil para las familias ir y venir y trabajar, y esto obviamente empieza a producir separación familiar y empieza también la migración infantil como respuesta a esa separación familiar, esa imposibilidad de que los adultos hagan una migración estacional o pendular. Esta es la historia de Epifanio. Yo tenía 8 años cuando crucé la frontera, el desierto de Altar, Sonora.
Me acuerdo que cuando yo escuché que mi mamá nos dijo, nos vamos a ir a Estados Unidos, nos vamos a ir a donde está tu papá, en primer lugar sentí mucha emoción cuando sentí que iba a ir con mi papá, pero también cuando ya se llegó el día para irnos sentí mucha tristeza porque iba a dejar todo. Iba a dejar mi casa, iba a dejar a mis amigos, iba a dejar a mis animales, porque cada uno de nosotros nos daban un pollito o un guajolotito que cuidáramos, nos nombrábamos, lo cuidábamos, iba a dejar todo eso. Teníamos unos chivitos que cuidaba yo en el campo, lo íbamos a dejar. Ya cuando se llegó, me acuerdo que mi mamá andaba haciendo los preparativos de todo, andaba metiendo todo en la casita que teníamos, para que se quedara seguro. Y yo empecé a guardar mis cosas. Y yo empecé a juntar lo que para mí significaba bien importante, los tesoros de un niño, que eran mis juguetes, unos cuantos muñequitos. Y no sé por qué se me ocurrió a mí, o dónde haya yo escuchado de una caja del tiempo, porque ahora si lo comparo sería una caja del tiempo, ¿no? Donde yo guardara las cosas porque yo sabía que iba a regresar ahí para volver a ser niño, tal vez, o volver a jugar. Y me acuerdo que guardé mis cosas, hice un hoyo y lo enterré. Me despedí de mi chiva. Escuchaba yo a mi mamá decir que el camino para Estados Unidos era lleno de ladrones, lleno de gente mala. Nos preparó para lo peor. Nos hizo bolsitas secretas de donde guardó número, guardó nombre. Nos hizo que nos aprendiéramos de memoria el número de mi abuelita, de su casa de mi abuelita. A mis hermanas las vistió de manera que parecieran hombres. Les puso pantalones muy holgados. Yo ni sabía que a los hombres les fuera a gustar el cuerpo de las mujeres. Me acuerdo que mi mamá se dormía y yo siempre cuidando la puerta, siempre cuidando la ventana. Llegamos a Sonora, solo recuerdo que había mucho polvo. Estuvimos ahí como una semana, yo lo recuerdo como una semana. Me acuerdo que cuando nos subieron al carro dije, ahora sí, ese es el momento en el que nos hemos estado preparando. Bueno, este es solo un fragmento, se puede ver el documental autobiográfico completo en www.infanciasenmovimiento.org. Y bueno, como les decía, estas familias empiezan a regresar a sus comunidades donde la siembra de la amapola para la cosecha de goma de opio se ha vuelto una puerta, digamos, para el dominio de los cárteles del narcotráfico, la multiplicación de cárteles que intentan dominar la región, pero que también están despojando a las personas de su territorio, profundizando conflictos territoriales entre comunidades, despojando recursos naturales, y entonces empieza a haber una dinámica de desplazamiento forzado interno. Y aquí repito la importancia, o sea, no solo el desplazamiento forzado interno está invisibilizado en México, a pesar de que somos uno de los 4 países con mayor número de personas en esta situación, se calcula más de 350,000 personas, sino que no se entiende la conexión histórica, estructural entre los distintos flujos de migración infantil, la migración interna laboral, la migración internacional, la deportación y ahora el flujo de desplazamiento forzado interno, pero también muy importante hacia la frontera de Estados Unidos para solicitar refugio. Y ahí es donde llegan muchos de estos ya sobre todo adolescentes, jóvenes tempranos mexicanos, muchos acompañados, pero en este caso presento el trabajo de jóvenes no acompañados que intentan cruzar la frontera, ya sea huyendo de conflictos armados, de violencia, de asesinatos en sus comunidades, y también con la esperanza de poder tener educación, trabajo y las oportunidades que en sus comunidades ya no existen o que ya no pueden aprovechar por la violencia. Y entonces muchos de ellos son reclutados en la frontera por otros cárteles del narcotráfico que a cambio de un cruce guiado o simplemente por reclutamiento forzado los hacen colaborar en el cruce de drogas o sustancias ilícitas o de personas como
funcionando como coyotes, ¿no? Y esta es también una situación no reconocida por el Estado mexicano, que se sigue tratando como un problema regional cuando los jóvenes que están siendo reclutados no solo son de las comunidades fronterizas, sino vienen de muchos estados del sur, centro y norte del país, y es un problema del que no se ha hablado suficiente y que requiere una intervención multisectorial y transdisciplinaria. Y vuelvo a insistir, es importantísimo ver la concatenación entre los distintos flujos migratorios, dejar de pensar los inconexos y ver que hay poblaciones que llevan 40 años migrando y que justamente han pasado de una migración interna, luego internacional, luego a ser deportados y ahora a ser desplazados internos y en reclutamiento forzado. Muchas gracias por su escucha y nuevamente gracias por la invitación. Valentina, muchísimas gracias. Creo que muy poderosos estos testimonios y esta documentación mucho más visual para alguien que trabaja con datos, estadísticas, encuestas, censos. Gonzalo Hueta en el chat estaba hablando sobre los censos. Creo que complementar con este tipo de narrativas, de tener las voces de las personas, de tener las voces de las niñas y las niñas, pues genera un impacto mucho más emotivo y empático, que también creo que nos puede ayudar mucho a movilizar muchos de los esfuerzos para trabajar en pro de la niñez migrante. Y resaltar acá, creo que como mencionas, que no es un tema solo de la migración internacional, sino también de migración interna que está pasando en muchos de los países de nuestra región, motivada por cambio climático, motivada por conflicto y demás. Desafortunadamente nos pasamos de tiempo para la sesión de preguntas y respuestas. No quería interrumpir los videos, entonces ahora voy a pasar a presentar a nuestra tercera y última participante. Un segundo, perdón, que se me perdió mi serie de ligas. Entonces tenemos acá a Micaela Finoni, quien nos va a hacer una presentación sobre la niñez migrante y refugiada en las Américas, como parte de uno de los estudios de la iniciativa Diálogo Interamericano y el grupo de trabajo sobre niñez migrante, que de pronto algunos de las personas que están con nosotros ya han visto. Micaela es consultora del programa de educación de Diálogo Interamericano y trabaja principalmente en temas de primera infancia y niñez migrante. Antes de unirse al diálogo, trabajó también en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, como coordinadora de evaluación de impacto y de distintos proyectos de desarrollo sobre habilidades socioemocionales. Entonces, Micaela, muchísimas gracias por estar con nosotros y con nosotras. La presentación, tienes el espacio para la presentación. Muchas gracias, Andrés. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio y felicitaciones a mis colegas anteriores. Bueno, antes que nada les cuento brevemente qué es el diálogo interamericano. El diálogo es un centro de análisis e intercambio político que une una red de líderes globales para promover la gobernabilidad democrática y la equidad social en América Latina y el Caribe. Uno de los compromisos centrales que tiene el diálogo es realzar la importancia de la primera infancia y por lo tanto desde el año 2015 el diálogo promueve la Agenda Regional de Desarrollo de la Primera Infancia, que entre otras cosas sirvió para orientar y evaluar políticas de primera infancia y también fundamentalmente como una plataforma de convocatoria de distintos actores. Puntualmente, respecto a la temática de niñez migrante, la incorporación de los derechos de los niñas y niñas y adolescentes migrantes en las políticas nacionales de desarrollo de primera infancia es un tema de altísima relevancia que actualmente no es considerado adecuadamente. Además, como sabemos y como han compartido las colegas, América Latina y el Caribe están atravesando el mayor flujo de migrantes en la historia de la región. Muchos niños y familias se ven forzadas a migrar por distintas razones, por el tema de la violencia, la pobreza, la persecución política y también por el cambio climático. Micaela, niñas... perdón, si te interrumpo 2 segundos, si puedes hablar un poquitico más despacio para Perdón. que Pablo pueda hacer la traducción. Gracias, Andrés. Los niños se encuentran en una doble situación de vulnerabilidad por su edad y además por su condición migratoria. Y esto plantea retos políticos para los países de la región y requiere una protección específica de sus derechos por parte de los estados y de los distintos actores involucrados. En este contexto y considerando la trayectoria del diálogo y el posicionamiento, decidimos concertar esfuerzos para trabajar en favor de la niñez migrante. Y en esto, una de las primeras acciones que iniciamos, que mencionaba Andrés, es un grupo de trabajo.
El grupo está integrado por diversos actores muy relevantes de la región, representantes de gobierno, líderes de sociedad civil, expertos en migración y en primera infancia, representantes de organismos internacionales, de agencias de cooperación y miembros de la academia también. El propósito central del grupo es generar un consenso regional sobre los mecanismos más efectivos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la niñez migrante. Para esto el grupo se reúne periódicamente y buscamos desarrollar propuestas y servir de punta de lanza para impulsar cambios en las políticas y programas de los distintos países de la región. El grupo ya comenzó a trabajar y en una de las primeras reuniones que se tuvo el año pasado, se identificaron algunas áreas prioritarias de acción para lograr que el goce efectivo de los derechos de las niñas y niños migrantes. En primer lugar, desde una perspectiva más macro, si se quiere, el grupo remarcó la necesidad de construir un marco regional de gobernanza migratoria desde un enfoque de derechos humanos. Y esto, por supuesto, requiere mecanismos de coordinación y concertación regional. Además, es imprescindible fortalecer los mecanismos de cooperación en materia de gobernanza y gestión migratoria. El grupo identificó una serie de acciones prioritarias, este grupo que les mencionaba, compuesto por los distintos actores, con lo cual tuvimos representados a todos los sectores. Identificó una serie de acciones que les menciono algunos ejemplos. El primero tiene que ver con garantizar que todas las acciones que se implementen en los países de origen, tránsito, destino y retorno se fundamenten en el interés superior del niño. Además, implementar acciones especiales para atender la condición de especial vulnerabilidad de los bebés y los niños más pequeños y también de sus madres lactantes. Además, brindar especial atención a las situaciones de vulnerabilidad extrema de los niños y niños no acompañados o separados y siempre que se pueda garantizar el derecho a la reunificación familiar. También asegurar que los niños tengan acceso a documentos de identidad y brindar vías de regularización migratoria. Los documentos son indispensables para que puedan acceder a servicios básicos. Erradicar y prohibir la detención migratoria de los niños, implementar estrategias a nivel nacional y local para que todos los niños tengan acceso al derecho a la educación, a la salud y muy importante también a la salud no solo física sino mental. Y por último, diseñar, implementar y fortalecer los mecanismos para la recopilación de información cuantitativa y cualitativa sobre la niñez migrante a nivel regional, nacional y local. Sí. Ahora vuelvo al tema de información y nos detenemos unos minutos en eso, pero antes, para terminar de contarles un poco lo que hace el grupo, y algo que fue bastante importante y que creo que nos puede dar algunas vías de trabajo futuro, es que a raíz del trabajo que inició el diálogo, junto con el Departamento de Inclusión Social de la OEA y las misiones permanentes ante la OEA de Chile y Colombia, se organizó un evento paralelo. Este evento paralelo se llevó a cabo en el marco de la Asamblea General de la OEA hace 15 días. Participó de ese espacio la expresidenta Michelle Bachelet, ministros de Chile y Colombia, representantes de gobiernos, de organismos internacionales y de sociedad civil. Y el objetivo de ese encuentro fue, una vez más, poner el tema en la agenda de todos estos actores, remarcar la importancia de la temática y generar un Micaela, espacio. Sí, perdón, ¿puedes de nuevo hacerlo un poquito más lento? Porque allá sí, gracias. Sí, gracias. Disculpen. El objetivo, como les decía, fue realzar la importancia de la temática y después generar un espacio de conversación entre estos actores acerca de las respuestas que se brindan para enfrentar los desafíos de la niñez migrante y también tratar de acordar en algunos mecanismos de coordinación y cooperación regional que les compartía antes, que el grupo identificó como un tema muy prioritario. Como les mencionaba, el encuentro fue importante en sí mismo y además porque se logró la aprobación o la adopción de una declaración para la protección e integración de la niñez migrante y refugiada en la región. Luego les vamos a compartir el enlace, pero básicamente la declaración es una declaración de intención que firman los estados miembros de la OEA, en donde reconocen la urgencia de la temática y declaran su intención de llevar a cabo acciones para avanzar en el cumplimiento de los derechos de la niñez migrante. Por supuesto que esto es solo el comienzo, pero es un gran comienzo y nos da una base muy importante para empezar a trabajar y también para traccionar frente a los estados. Ahora sí, volviendo al tema de información, que fue una de las prioridades mencionadas por el grupo, primero quizás recordar por qué y para qué es importante la información. Y en este sentido, la información es imprescindible para desarrollar e implementar respuestas adecuadas y efectivas que permitan garantizar los derechos de la niñez migrante, en cualquiera sea la instancia del trayecto migratorio en el que se encuentren. Además, la información es crítica para identificar brechas y necesidades y por supuesto que tiene implicancias políticas, económicas y culturales en los países de origen, tránsito y destino.
A pesar de esto y de los avances que hubo en los distintos países de la región, los desafíos pendientes en el tema de información son enormes. Ya Rachel al inicio mencionaba la dificultad que hay en tener datos, especialmente de niñez migrante, que por ahí hay más de adolescentes, pero de la niñez y de los primeros años es realmente muy difícil. Los desafíos pendientes son muy grandes y van desde temas sistémicos y estructurales, temas técnicos y por supuesto también desafíos políticos. Algunos temas identificados importantes por el grupo fue cuando hablamos de información, los registros administrativos, no solo los migratorios, sino los que tienen que ver con salud, educación, vivienda y demás, son esenciales. Y es crítico que todos estos sistemas de registro administrativo sean revisados para que capturen adecuadamente y especialmente a la niñez migrante. Además, para brindar la asistencia y la protección que cada niño necesita, no es suficiente con tener buenas estadísticas sobre el número y origen de los niños, aun cuando esa información esté con la desagregación correspondiente. Necesitamos entender las condiciones de vida de la niñez migrante, algo que también Rachel y Valentina, por suerte, trajo un poco la voz de los niños. Necesitamos entender aspectos claves, las trayectorias migratorias, las condiciones de sus familias, si tienen discapacidades, cuáles son, y también saber si lograron integrarse económica y socialmente en los países. Y por supuesto que lograr toda esa información necesariamente involucra a múltiples fuentes y actores. Y en este sentido, además de los registros administrativos que recién les mencionaba, los censos y las encuestas poblacionales son una fuente importante y es necesario que sean adaptados, tanto en las preguntas que hacen como en los análisis y también en sus marcos muestrales. Pero además necesitamos hacer una integración de las distintas fuentes en términos de diseños conceptuales, de definiciones y marcos legales. Y también es necesario contar con estudios específicos. Y acá algo que creo que es importante mencionar es que la región ya cuenta con muchos avances, no es necesario siempre reinventar la rueda. Hay muy buenos ejemplos en la región, por ejemplo, la encuesta del pulso de la migración en Colombia, en Perú, la encuesta en POVE y demás. Y además, algo que se mencionó en uno de los comentarios es que de modo complementario es esencial trabajar de forma coordinada con las arquitecturas humanitarias de cada país y de nivel regional para fortalecer la inclusión del enfoque de niñez en las evaluaciones de necesidades que se realizan en el marco de la programación humanitaria. Compartieron recién un mensaje donde identificaban como un problema que la programación del ciclo humanitario, ahí leo el mensaje, pero es importante, del ciclo humanitario a nivel regional que coordina CNUR y OIM, no incluyen indicadores de reporte para la educación inicial y preprimaria, y que por lo tanto esto restringe la posibilidad de que las organizaciones humanitarias se piensen en proyectos de educación inicial y accedan a financiamiento, algo que vamos a mencionar después que es por supuesto indispensable. Dado que son muchos los que intervienen en la atención de la niñez migrante, también es importante monitorear las intervenciones para evitar que se haya duplicaciones, para facilitar la coordinación y también, por supuesto, para hacer un mejor uso de los recursos que siempre son escasos. Para esto lo que se necesita es un enfoque sistémico. Esto implica tener una estrategia nacional de información que tenga mecanismos claros de coordinación, que incluya a todos los actores que interactúan con la niñez migrante. Además, sistemas de información que sean interoperables, mecanismos de homologación que permitan incorporar datos de distintas fuentes de una manera orgánica. Y algo fundamental es permitir la participación de las organizaciones humanitarias y de la sociedad civil, ya que son en muchos casos quienes son los que están en contacto directo con los migrantes y sus familias. Y además es necesario que este enfoque sistémico tenga criterios orientadores para poder compartir la información. Además, dado que la migración es un fenómeno transnacional, también es importante que la información de los distintos países esté coordinada, y esto también implica la adopción de criterios e indicadores comunes, la cooperación técnica, el intercambio de información y de lecciones aprendidas. Y aquí de nuevo, la región ya cuenta con algunos mecanismos e instituciones de coordinación. No es necesario siempre seguir generando plataformas. Ya tenemos varias, AIDAC, la CRM, la Conferencia Sudamericana de Migración, la plataforma R4B. Son excelentes casos que sirven de ejemplo de inspiración. Bueno, ya para cerrar, sé que queda poco tiempo, el grupo identificó también una serie de acciones prioritarias en lo que tiene que ver específicamente con información. Y lo que dice es que los estados, junto a la sociedad civil y los organismos internacionales, debieran llevar a cabo algunas acciones para avanzar esta agenda de información.
La primera es suscribir o asegurar que se implementen compromisos internacionales. La segunda tiene que ver con esto que les mencionaba de la Estrategia Nacional de Información sobre Niñez Migrante y el fortalecimiento o establecimiento de un mecanismo coordinador en cada país. La estrategia necesita incluir acuerdos respecto a cómo generar la información, cómo recolectarla, cuán desagregada la necesitamos, por grupos de edad, por discapacidad, qué criterios de desagregación necesitamos. Acuerdos también respecto a la difusión y el uso de la información. Y también implementar acciones de fortalecimiento de las capacidades técnicas de todos los actores involucrados en las tareas relacionadas con los sistemas de información. Además, el grupo hizo un llamado a los organismos regionales y a las plataformas de coordinación para ayudar en la definición de metodologías, estándares e indicadores. Y aquí de nuevo, ya hay mucho hecho en la región, el INEGI de México, la UNESCO también tiene una matriz para el monitoreo, perdón, para los estudiantes en movilidad, las DTM, la matriz de desplazamiento de la OIM, y hay muchos más. El grupo también realiza un llamado a la CELADE, a OIM, a la OEA, a UNICEF y a todas las organizaciones interesadas a que con la colaboración de los gobiernos realicen un informe anual sobre la situación de la niñez migrante que tenga datos cuantitativos y cualitativos. Y por último, se hace un llamado a asegurar siempre que esté sentada en la mesa la sociedad civil y las instituciones académicas, tanto nacionales como regionales, en todo lo que tenga que ver con la información sobre niñez migrante. Y por último, algo fundamental en todo esto tiene que ver con que todas las acciones es indispensable garantizar los recursos públicos, la cooperación internacional y la filantropía privada para asegurar que los gobiernos, las organizaciones de sociedad civil, la academia y los organismos internacionales involucrados cuenten con el necesario financiamiento para llevar a cabo las acciones, que sin financiamiento no lo van a lograr. Bueno, gracias. Micaela, muchísimas gracias por tu presentación y creo que todo el trabajo del diálogo interamericano. Yo quisiera resaltar, nos quedamos un poquito sin tiempo, como es usual en estos webinars para las preguntas. Hemos ido contestando en privado las preguntas que estaban en la cajita del Q&A, pero pronto para resaltar uno de los mensajes que mencionaron en este informe, la importancia de los datos, ¿cierto? Porque los datos nos permiten identificar estas necesidades, identificar temáticas que no están siendo abordadas. Con estos datos podamos pensar cuáles son las mejores políticas y los mejores programas que tienen que entrar a suplir algunas de estas brechas. Y los datos también nos permiten hacer mucho seguimiento al desempeño de estas políticas. Creo que algo que mencionó Rachel en su primera presentación es que si bien la región ha sido, creo que, un líder en la generación de estos datos, en este momento creo que todas las otras regiones del mundo nos están mirando porque, como mencionabas, hay muchas iniciativas de datos longitudinales, de datos de sección cruzada, encuestas a nivel nacional, encuestas representativas. Algo que nos falta todavía es también tomar esos datos para generar mejores evaluaciones de impacto, ¿cierto? Y con esto generar entonces un círculo que nos permita mejorar las condiciones de vida de muchos de los niños y niñas en la región y también de sus familias. Creo que con eso podemos cerrar este webinar. Le voy a dar la palabra a Catherine, pero antes que nada, darle las gracias a Valentina, Micaela. Rachel tuvo que salir, tenía otro compromiso desde antes. Darle muchas las gracias a todos ustedes y a todas ustedes por estar acá. Y Catherine, te doy la palabra. Muchas gracias, Andrés. La última cosa que les quería decir, oh, sorry. Thank you, everybody. Muchas gracias a todos. To stay up to date with the Research Forum and what we do, we have a monthly newsletter where we share the latest research on young children and caregivers, and we also share what events we have coming up. We have a QR code, and then there's also a link that's going to be shared in the chat, so you can sign up for our monthly research roundup. The slides that were presented today, the webinar recording, and a handout with all of the links that were shared from this webinar will be sent out via email. Thank you so much for attending, and have a good rest of your day. Thanks, everyone.
Entonces, es un honor de recibir y de presentar a Valentina Klockner. Valentina es antropóloga mexicana que trabaja en el Departamento de Investigaciones Educativas de CINVESTAB en la Ciudad de México, y su trabajo se enfoca en estudios de infancia, migración infantil, trabajo infantil, antropología del Estado y humanismo en México. En esta ocasión, Valentina nos va a presentar, nos va a hacer una presentación sobre niños y niñas en la frontera de México que han sido desplazados a la frontera entre México y Estados Unidos, y a pesar de que es una población grande y que está creciendo, sin embargo, ha estado en cierta forma ignorada y ha sido invisible. Entonces, Valentina, muchas gracias por estar con nosotros y con nosotras. Te doy la palabra. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación a todo el equipo que ha organizado este excelente encuentro y seminario. Y sí, justamente como decía Andrés, quisiera 10 minutos dedicarles a dos objetivos. Uno es justamente amplificar las voces de niñas, niños, jóvenes mexicanos que nos hablan de una migración histórica ya en México, y la otra es mostrar estas otras formas de realizar investigación, que justo como decía Joan hace rato, la importancia de que nuestras investigaciones no se queden en el ámbito cerrado y muchas veces limitado de la academia, sino que sirvan a las comunidades y tengan el propósito de amplificar las voces de las propias niñas, niños, sus comunidades, sus familias. Quisiera empezar entonces dando un poco de contexto histórico. México se ha convertido en un país frontera, en un país tapón, en donde confluyen múltiples formas y dinámicas de flujos de movilidad, flujos migratorios, tanto de origen como de tránsito, retorno, inmovilización por las violentas políticas migratorias regionales, refugio y búsqueda de refugio, y también destino forzado y destino resignado de muchas personas que no tenían la intención de quedarse y terminan quedándose en México. Hablamos entonces de México como un territorio de confluencia, traslape y concatenación de múltiples dinámicas migratorias. Y aquí creo que es importantísimo no solo mirar a las que coexisten y confluyen en el mismo espacio, sino aquellas dinámicas de migración y específicamente de movilidad infantil que se han ido transformando a lo largo de los años y se han ido convirtiendo en flujos que no son flujos migratorios inconexos o distintos, sino como uno va dando lugar y va dando paso a otros. Me refiero específicamente a dinámicas de migración de comunidades indígenas y de origen rural, que empezaron migrando como una migración interna, sobre todo jornalera, a los campos agrícolas y los polos de atracción agrícola, y después se fueron convirtiendo en migraciones internacionales y ahora están sujetas a procesos de desplazamiento forzado muy preocupantes y que todavía no han sido completamente reconocidos por el Estado mexicano. Bueno, entonces como les decía, esta presentación tiene el objetivo de mostrar muy rápidamente un trabajo que empezamos hace 18 años con estas comunidades indígenas y que se ha ido construyendo a lo largo de estos 18 años, primero mediante la producción de materiales, cuadernillos, algunos bilingües, algunos no, que condensaban las experiencias migratorias de niñas, niños y jóvenes indígenas Nasabi de la región de la montaña de Guerrero, que en español malamente se les nombra mixtecos. Y el propósito central ha sido eso, amplificar sus voces, sus experiencias, sus
digamos, análisis de vida y análisis teóricos en torno a sus propias experiencias migratorias y las de sus comunidades. Entonces, en ese sentido, hemos realizado documentales, libros, investigación publicada en formato, digamos, académico, pero también libros de uso en la comunidad y pequeños mini documentales etnográficos. Entonces vuelvo a retomar el recorrido de estos flujos migratorios que empiezan como una migración jornalera interna a los polos agrícolas, de producción agrícola en México para exportación, y se va desarrollando en distintas etapas. Entonces, digamos, esta primera etapa pertenece a ese momento de la migración jornalera, y aquí es muy importante destacar los vínculos entre el trabajo infantil y la migración infantil o el desplazamiento forzado por la violencia económica. Es lo que nos hace querer trabajar y querer ayudar. Es más que nada la necesidad. Eso es lo que hace que los niños quieran trabajar y ayudar a sus papás. Porque es también después la economía como está, no les alcanza el dinero. Ellos también quieren comer algo y no dicen sus papás que no hay dinero. Pues buscan la manera de cómo ayudar para poder conseguir dinero. Pues cuando crecí, terminé la primaria, empecé a trabajar. Pues que no, como no teníamos suficiente dinero, me puse a trabajar para ayudar a mi mamá, a mis papás, para poder salir adelante. Uno aprende pues a recorrer pues, el mundo, así de esa manera, por medio de trabajo, porque primero en el pueblo pues no hay nada. Muchos de ellos hacen su cosecha de maíz, frijol y todo eso los mantiene vivos. Pero pues hay veces que la necesidad llega más allá, pues necesitan otras cosas, vida, aunque trabajes todos los días, no te alcanza. Entonces, por ejemplo, esta es la historia de Silvia, una niña que empieza migrando a los 6 años para trabajar en los campos agrícolas y ahora es solicitante de refugio en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque después de empezar una oleada de migración interna, muchas de estas familias migran a los Estados Unidos, viven ahí por distintas temporalidades, son retornadas o deportadas por distintas razones, sufren retornos forzados y deportaciones, y empiezan a regresar a comunidades a lo largo de más o menos una década, en las que se van complejizando pues dinámicas regionales y nacionales muy difíciles, muy complejas, que tienen que ver con la captura de parte de los cárteles del narcotráfico, la guerra contra las drogas iniciada por el presidente Felipe Calderón, y que ha dejado un panorama sumamente complejo de violencia y que ha detonado desplazamiento forzado, ¿no? Entonces, en estas comunidades hay una dinámica comunitaria interna y transnacional que hace que haya un flujo, digamos, constante de personas, pero con el cierre de la frontera este flujo se va haciendo cada vez más complejo, más difícil para las familias ir y venir y trabajar, y esto obviamente empieza a producir separación familiar y empieza también la migración infantil como respuesta a esa separación familiar, esa imposibilidad de que los adultos hagan una migración estacional o pendular. Esta es la historia de Epifanio. Yo tenía 8 años cuando crucé la frontera, el desierto de Altar, Sonora. Me acuerdo que cuando yo escuché que mi mamá nos dijo, nos vamos a ir a Estados Unidos, nos vamos a ir a donde está tu papá. En primer lugar, sentí mucha emoción cuando sentí que iba a ir con mi papá, pero también cuando ya se llegó el día para irnos, sentí mucha tristeza, porque iba a dejar todo. Iba a dejar mi casa, iba a dejar a mis amigos, iba a dejar a mis animales.
porque cada uno de nosotros nos daban un pollito o un guajolotito que cuidáramos, nos nombrábamos, lo cuidábamos, iba a dejar todo eso. Teníamos unos chivitos que cuidaba yo en el campo, lo íbamos a dejar. Ya cuando se llegó, me acuerdo que mi mamá andaba haciendo los preparativos de todo, andaba metiendo todo en la casita que teníamos, para que se quedara seguro. Y yo empecé a guardar mis cosas. Y yo empecé a juntar lo que para mí significaba bien importante, los tesoros de un niño, que eran mis juguetes, unos cuantos muñequitos. Y no sé por qué se me ocurrió a mí, o dónde haya yo escuchado de una caja del tiempo, porque ahora si lo comparo sería una caja del tiempo, ¿no? Donde yo guardara las cosas porque yo sabía que iba a regresar ahí para volver a ser niño, tal vez, o volver a jugar. Y me acuerdo que guardé mis cosas, hice un hoyo y lo enterré. Me despedí de mi chiva. Escuchaba yo a mi mamá decir que el camino para Estados Unidos era lleno de ladrones, lleno de gente mala. Nos preparó para lo peor. Nos hizo bolsitas secretas de donde guardó número, guardó nombre. Nos hizo que nos aprendiéramos de memoria el número de mi abuelita, de su casa de mi abuelita. A mis hermanas las vistió de manera que parecieran hombres. Les puso pantalones muy holgados. Yo ni sabía que a los hombres les fuera a gustar el cuerpo de las mujeres. Me acuerdo que mi mamá se dormía y yo siempre cuidando la puerta, siempre cuidando la ventana. Llegamos a Sonora, solo recuerdo que había mucho polvo. Estuvimos ahí como una semana, yo recuerdo como una semana. Me acuerdo que cuando nos subieron al carro dije, ahora sí ese es el momento en el que nos hemos estado preparando. Bueno, este es solo un fragmento, se puede ver el documental autobiográfico completo en www.infanciasenmovimiento.org. Y bueno, como les decía, estas familias empiezan a regresar a sus comunidades donde la siembra de la amapola para la cosecha de goma de opio se ha vuelto una puerta, digamos, para el dominio de los cárteles del narcotráfico, la multiplicación de cárteles que intentan dominar la región, pero que también están despojando a las personas de su territorio, profundizando conflictos territoriales entre comunidades, despojando recursos naturales, y entonces empieza a haber una dinámica de desplazamiento forzado interno. Y aquí repito la importancia, o sea, no solo el desplazamiento forzado interno está invisibilizado en México, a pesar de que somos uno de los 4 países con mayor número de personas en esta situación, se calcula más de 350,000 personas, sino que no se entiende la conexión histórica, estructural entre los distintos flujos de migración infantil, la migración interna laboral, la migración internacional, la deportación y ahora el flujo de desplazamiento forzado interno, pero también muy importante hacia la frontera de Estados Unidos para solicitar refugio. Y ahí es donde llegan muchos de estos ya sobre todo adolescentes, jóvenes tempranos mexicanos, no acompañan, muchos acompañados, pero en este caso presento el trabajo de jóvenes no acompañados que intentan cruzar la frontera, ya sea huyendo de conflictos armados, de violencia, de asesinatos en sus comunidades y también con la esperanza de poder tener educación, trabajo y las oportunidades que en sus comunidades ya no existen o que ya no pueden aprovechar por la violencia. Y entonces muchos de ellos son reclutados en la frontera por otros cárteles del narcotráfico que a cambio de un cruce guiado o simplemente por reclutamiento forzado los hacen colaborar en el cruce de drogas o sustancias ilícitas o de personas como funcionando como coyotes, ¿no? Y esta es también una situación no reconocida por el Estado mexicano, que se sigue tratando como un problema regional cuando los jóvenes que están siendo reclutados no solo son de las comunidades fronterizas, sino vienen de muchos estados del sur, centro y norte del país, y es un problema del que no se ha hablado suficiente y que requiere una intervención multisectorial y transdisciplinaria
Y vuelvo a insistir, es importantísimo ver la concatenación entre los distintos flujos migratorios, dejar de pensarlos inconexos y ver que hay poblaciones que llevan 40 años migrando y que justamente han pasado de una migración interna, luego internacional, luego a ser deportados y ahora a ser desplazados internos y en reclutamiento forzado. Muchas gracias por su escucha y nuevamente gracias por la invitación. Valentina, muchísimas gracias. Creo que muy poderosos estos testimonios y esta documentación mucho más visual para alguien que trabaja con datos, estadísticas, encuestas, censos. Gonzalo en el chat estaba hablando sobre los censos. Creo que complementar con este tipo de narrativas, de tener las voces de las personas, de tener las voces de las niñas y las niñas, pues genera un impacto mucho más emotivo y empático que también creo que nos puede ayudar mucho a movilizar muchos de los esfuerzos para trabajar en pro de la niñez migrante. Y resaltar acá, creo que como mencionas, que no es un tema solo de la migración internacional, sino también de migración interna que está pasando en muchos de los países de nuestra región, motivada por cambio climático, motivada por conflicto y demás. Desafortunadamente nos pasamos de tiempo para la sesión de preguntas y respuestas. No quería interrumpir los videos, entonces ahora voy a pasar a presentar a nuestra tercera y última participante. Un segundo, perdón, que se me perdió mi serie de ligas. Entonces tenemos acá a Micaela Finoni, quien nos va a hacer una presentación sobre la niñez migrante y refugiada en las Américas, como parte de uno de los estudios de la iniciativa Diálogo Interamericano y el grupo de trabajo sobre niñez migrante, que de pronto algunos de las personas que están con nosotros ya han visto. Micaela es consultora del programa de educación de Diálogo Interamericano y trabaja principalmente en temas de primera infancia y niñez migrante. Antes de unirse al diálogo, trabajó también en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, como coordinadora de evaluación de impacto y de distintos proyectos de desarrollo sobre habilidades socioemocionales. Entonces, Micaela, muchísimas gracias por estar con nosotros y con nosotras. La presentación, tienes el espacio para la presentación. Muchas gracias, Andrés. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio y felicitaciones a mis colegas anteriores. Bueno, antes que nada les cuento brevemente qué es el Diálogo Interamericano. El Diálogo es un centro de análisis e intercambio político que une una red de líderes globales para promover la gobernabilidad democrática y la equidad social en América Latina y el Caribe. Uno de los compromisos centrales que tiene el diálogo es realzar la importancia de la primera infancia y por lo tanto desde el año 2015 el diálogo promueve la Agenda Regional de Desarrollo de la Primera Infancia, que entre otras cosas sirvió para orientar y evaluar políticas de primera infancia y también fundamentalmente como una plataforma de convocatoria de distintos actores. Puntualmente, respecto a la temática de niñez migrante, la incorporación de los derechos de los niñas y adolescentes migrantes en las políticas nacionales de desarrollo de primera infancia es un tema de altísima relevancia que actualmente no es considerado adecuadamente. Además, como sabemos y como han compartido las colegas, América Latina y el Caribe están atravesando el mayor flujo de migrantes en la historia de la región. Muchos niños y familias se ven forzadas a migrar por distintas razones, por el tema de la violencia, la pobreza, la persecución política y también por el cambio climático. Micaela, Niñas... perdón, si te interrumpo 2 segundos, si puedes hablar un poquitico más despacio para Perdón. para que Pablo pueda hacer la traducción. Gracias, Andrés. Los niños se encuentran en una doble situación de vulnerabilidad por su edad y además por su condición migratoria. Y esto plantea retos políticos para los países de la región y requiere una protección específica de sus derechos por parte de los estados y de los distintos actores involucrados. En este contexto y considerando la trayectoria del diálogo y el posicionamiento, decidimos concertar esfuerzos para trabajar en favor de la niñez migrante. Y en esto, una de las primeras acciones que iniciamos, que mencionaba Andrés, es un grupo de trabajo. El grupo está integrado por diversos actores muy relevantes de la región, representantes de gobierno, líderes de sociedad civil, expertos en migración y en primera infancia, representantes de organismos internacionales, de agencias de cooperación y miembros de la academia también. El propósito central del grupo es generar un consenso regional sobre los mecanismos más efectivos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la niñez migrante. Para esto el grupo se reúne periódicamente, buscamos desarrollar propuestas y servir de punta de lanza para impulsar cambios en las políticas y programas de los distintos países de la región.
El grupo ya comenzó a trabajar y en una de las primeras reuniones que se tuvo el año pasado, se identificaron algunas áreas prioritarias de acción para lograr que el goce efectivo de los derechos de las niñas y niños migrantes. En primer lugar, desde una perspectiva más macro, si se quiere, el grupo remarcó la necesidad de construir un marco regional de gobernanza migratoria desde un enfoque de derechos humanos. Y esto, por supuesto, requiere mecanismos de coordinación y concertación regional. Además, es imprescindible fortalecer los mecanismos de cooperación en materia de gobernanza y gestión migratoria. El grupo identificó una serie de acciones prioritarias, este grupo que les mencionaba, compuesto por los distintos actores, con lo cual tuvimos representados a todos los sectores. Identificó una serie de acciones que les menciono algunos ejemplos. El primero tiene que ver con garantizar que todas las acciones que se implementen en los países de origen, tránsito, destino y retorno se fundamenten en el interés superior del niño. Además, implementar acciones especiales para atender la condición de especial vulnerabilidad de los bebés y los niños más pequeños y también de sus madres lactantes. Además, brindar especial atención a las situaciones de vulnerabilidad extrema de los niños y niños no acompañados o separados, y siempre que se pueda garantizar el derecho a la reunificación familiar. También asegurar que los niños tengan acceso a documentos de identidad y brindar vías de regularización migratoria. Los documentos son indispensables para que puedan acceder a servicios básicos. Erradicar y prohibir la detención migratoria de los niños, implementar estrategias a nivel nacional y local para que todos los niños tengan acceso al derecho a la educación, a la salud y, muy importante también, a la salud no solo física, sino mental. Y por último, diseñar, implementar y fortalecer los mecanismos para la recopilación de información cuantitativa y cualitativa sobre la niñez migrante a nivel regional, nacional y local. Sí, ahora vuelvo al tema de información y nos detenemos unos minutos en eso, pero antes, para terminar de contarles un poco lo que hace el grupo, y algo que fue bastante importante y que creo que nos puede dar algunas vías de trabajo futuro, es que a raíz del trabajo que inició el diálogo, junto con el Departamento de Inclusión Social de la OEA y las misiones permanentes ante la OEA de Chile y Colombia, se organizó un evento paralelo. Este evento paralelo se llevó a cabo en el marco de la Asamblea General de la OEA hace 15 días. Participó de ese espacio la expresidenta Michelle Bachelet, ministros de Chile y Colombia, representantes de gobiernos, de organismos internacionales y de sociedad civil. Y el objetivo de ese encuentro fue, una vez más, poner el tema en la agenda de todos estos actores, remarcar la importancia de la temática y generar un Micaela, espacio. Sí, perdón, ¿puedes de nuevo hacerlo un poquito más lento? Porque allá sí, tiene gracias. razón. Sí, gracias. Disculpen. El objetivo, bueno, como les decía, fue realzar la importancia de la temática y después generar un espacio de conversación entre estos actores acerca de las respuestas que se brindan para enfrentar los desafíos de la niñez migrante, y también tratar de acordar en algunos mecanismos de coordinación y cooperación regional que les compartía antes, que el grupo identificó como un tema muy prioritario. Como les mencionaba, el encuentro fue importante en sí mismo y además porque se logró la aprobación o la adopción de una declaración para la protección e integración de la niñez migrante y refugiada en la región. Luego les vamos a compartir el enlace, pero básicamente la declaración es una declaración de intención que firman los estados miembros de la OEA, en donde reconocen la urgencia de la temática y declaran su intención de llevar a cabo acciones para avanzar en el cumplimiento de los derechos de la niñez migrante. Por supuesto que esto es solo el comienzo, pero es un gran comienzo y nos da una base muy importante para empezar a trabajar y también para traccionar frente a los estados. Ahora sí, volviendo al tema de información, que fue una de las prioridades mencionadas por el grupo, primero quizás recordar por qué y para qué es importante la información. Y en este sentido, la información es imprescindible para desarrollar e implementar respuestas adecuadas y efectivas que permitan garantizar los derechos de la niñez migrante, en cualquiera sea la instancia del trayecto migratorio en el que se encuentren. Además, la información es crítica para identificar brechas y necesidades, y por supuesto que tiene implicancias políticas, económicas y culturales en los países de origen, tránsito y destino. A pesar de esto y de los avances que hubo en los distintos países de la región, los desafíos pendientes en el tema de información son enormes. Ya Rachel al inicio mencionaba la dificultad que hay en tener datos especialmente de niñez migrante, que por ahí hay más de adolescentes, pero de la niñez y de los primeros años es realmente muy difícil. Los desafíos pendientes son muy grandes y van desde temas sistémicos y estructurales, temas técnicos y por supuesto también desafíos políticos.
Algunos temas identificados importantes por el grupo fue, cuando hablamos de información, los registros administrativos, no solo los migratorios, sino los que tienen que ver con salud, educación, vivienda y demás, son esenciales. Y es crítico que todos estos sistemas de registro administrativo sean revisados para que capturen adecuadamente y especialmente a la niñez migrante. Además, para brindar la asistencia y la protección que cada niño necesita, no es suficiente con tener buenas estadísticas sobre el número y origen de los niños, aun cuando esa información esté con la desagregación correspondiente. Necesitamos entender las condiciones de vida de la niñez migrante, algo que también Rachel y Valentina, por suerte, trajo un poco la voz de los niños. Necesitamos entender aspectos claves, las trayectorias migratorias, las condiciones de sus familias, si tienen discapacidades, cuáles son, y también saber si lograron integrarse económica y socialmente en los países. Y por supuesto que lograr toda esa información necesariamente involucra a múltiples fuentes y actores. Y en este sentido, además de los registros administrativos que recién les mencionaba, los censos y las encuestas poblacionales son una fuente importante y es necesario que sean adaptados, tanto en las preguntas que hacen como en los análisis y también en sus marcos muestrales. Pero además necesitamos hacer una integración de las distintas fuentes en términos de diseños conceptuales, de definiciones y marcos legales. Y también es necesario contar con estudios específicos. Y acá algo que creo que es importante mencionar es que la región ya cuenta con muchos avances, no es necesario siempre reinventar la rueda. Hay muy buenos ejemplos en la región, por ejemplo, la encuesta del pulso de la migración en Colombia, en Perú, la encuesta en POVE y demás. Y además, algo que se mencionó en uno de los comentarios es que de modo complementario es esencial trabajar de forma coordinada con las arquitecturas humanitarias de cada país y de nivel regional para fortalecer la inclusión del enfoque de niñez en las evaluaciones de necesidades que se realizan en el marco de la programación humanitaria. Compartieron recién un mensaje donde identificaban como un problema que la programación del ciclo humanitario, ahí leo el mensaje, pero es importante, del ciclo humanitario a nivel regional que coordina CNUR y OIM, no incluyen indicadores de reporte para la educación inicial y preprimaria, y que por lo tanto esto restringe la posibilidad que las organizaciones humanitarias se piensen en proyectos de educación inicial y accedan a financiamiento, algo que vamos a mencionar después que es por supuesto indispensable. Dado que son muchos los que intervienen en la atención de la niñez migrante, también es importante monitorear las intervenciones para evitar que se haya duplicaciones, para facilitar la coordinación y también, por supuesto, para hacer un mejor uso de los recursos que siempre son escasos. Para esto lo que se necesita es un enfoque sistémico. Esto implica tener una estrategia nacional de información que tenga mecanismos claros de coordinación, que incluya a todos los actores que interactúan con la niñez migrante. Además, sistemas de información que sean interoperables, mecanismos de homologación que permitan incorporar datos de distintas fuentes de una manera orgánica. Y algo fundamental es permitir la participación de las organizaciones humanitarias y de la sociedad civil, ya que son en muchos casos quienes son los que están en contacto directo con los migrantes y sus familias. Y además es necesario que este enfoque sistémico tenga criterios orientadores para poder compartir la información. Además, dado que la migración es un fenómeno transnacional, también es importante que la información de los distintos países esté coordinada, y esto también implica la adopción de criterios e indicadores comunes, la cooperación técnica, el intercambio de información y de lecciones aprendidas. Y aquí de nuevo, la región ya cuenta con algunos mecanismos e instituciones de coordinación. No es necesario siempre seguir generando plataformas. Ya tenemos varias, AIDAC, la CRM, la Conferencia Sudamericana de Migración, la plataforma R4B. Son excelentes casos que sirven de ejemplo de inspiración. Bueno, ya para cerrar, sé que queda poco tiempo, el grupo identificó también una serie de acciones prioritarias en lo que tiene que ver específicamente con información. Y lo que dice es que los estados, junto a la sociedad civil y los organismos internacionales, debieran llevar a cabo algunas acciones para avanzar esta agenda de información. La primera es suscribir o asegurar que se implementen compromisos internacionales. La segunda tiene que ver con esto que les mencionaba de la Estrategia Nacional de Información sobre Niñez Migrante y el fortalecimiento o establecimiento de un mecanismo coordinador en cada país. La estrategia necesita incluir acuerdos respecto a cómo generar la información, cómo recolectarla, cuán desagregada la necesitamos, por grupos de edad, por discapacidad, qué criterios de desagregación necesitamos. Acuerdos también respecto a la difusión y el uso de la información.
y también implementar acciones de fortalecimiento de las capacidades técnicas de todos los actores involucrados en las tareas relacionadas con los sistemas de información. Además, el grupo hizo un llamado a los organismos regionales y a las plataformas de coordinación para ayudar en la definición de metodologías, estándares e indicadores. Y aquí de nuevo, ya hay mucho hecho en la región, el INEGI de México, la UNESCO también tiene una matriz para el monitoreo, perdón, para los estudiantes en movilidad, las DTM, la matriz de desplazamiento de la OIM, y hay muchos más. El grupo también realiza un llamado a la CELADE, a OIM, a la OEA, a UNICEF y a todas las organizaciones interesadas a que con la colaboración de los gobiernos realicen un informe anual sobre la situación de la niñez migrante que tenga datos cuantitativos y cualitativos. Y por último, se hace un llamado a asegurar siempre que esté sentada en la mesa la sociedad civil y las instituciones académicas, tanto nacionales como regionales, en todo lo que tenga que ver con la información sobre niñez migrante. Y por último, algo fundamental en todo esto tiene que ver con que todas las acciones es indispensable garantizar los recursos públicos, la cooperación internacional y la filantropía privada para asegurar que los gobiernos, las organizaciones de sociedad civil, la academia y los organismos internacionales involucrados cuenten con el necesario financiamiento para llevar a cabo las acciones, que sin financiamiento no lo van a lograr. Bueno, gracias. Micaela, muchísimas gracias por tu presentación y creo que todo el trabajo del diálogo interamericano. Yo quisiera resaltar, nos quedamos un poquito sin tiempo, como es usual en estos webinars para las preguntas. Hemos ido contestando en privado las preguntas que estaban en la cajita del Q&A, pero pronto para resaltar uno de los mensajes que mencionaron en este informe, la importancia de los datos, ¿cierto? Porque los datos nos permiten identificar estas necesidades, identificar temáticas que no están siendo abordadas. Con estos datos podamos pensar cuáles son las mejores políticas y los mejores programas que tienen que entrar a suplir algunas de estas brechas. Y los datos también nos permiten hacer mucho seguimiento al desempeño de estas políticas. Creo que algo que mencionó Rachel en su primera presentación es que si bien la región ha sido, creo que, un líder en la generación de estos datos, en este momento creo que todas las otras regiones del mundo nos están mirando porque, como mencionabas, hay muchas iniciativas de datos longitudinales, de datos de sección cruzada, encuestas a nivel nacional, encuestas representativas. Algo que nos falta todavía es también tomar esos datos para generar mejores evaluaciones de impacto, ¿cierto? Y con esto generar entonces un círculo que nos permita mejorar las condiciones de vida de muchos de los niños y niñas en la región y también de sus familias. Creo que con eso podemos cerrar este webinar. Le voy a dar la palabra a Catherine, pero antes que nada, darles las gracias a Valentina, Micaela. Rachel tuvo que salir, tenía otro compromiso desde antes. Darle muchas las gracias a todos ustedes y a todas ustedes por estar acá. Y Catherine, te doy la palabra. Muchas gracias, Andrés. La última cosa que les quería decir, thank you everybody, muchas gracias a todos. To stay up